Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy María Micaelova, coach de vida, coach estratégica, formadora de coaches profesionales y mentora de negocios de crecimiento personal. Desde hace 8 años me dedico al coaching y la verdad es que es una profesión que a mí me apasiona, que defiendo a pesar de que a veces pues, los coaches tenemos mala fama o hay mucha información confusa. Por tanto, he decidido grabar este vídeo para hablaros de qué es el coaching o quién es un coach, qué es lo que hace, porque creo que es una gran profesión y qué tipo de cualidades son necesarias para que una persona pueda decidir si el coaching es para mí o no. De hecho, ahora, dentro de muy poquito, en unos días, vamos a cerrar inscripciones para la formación de coaching de vida que dirijo y que va a abrir puertas en su quinta edición. Así que si te interesa, quieres saber más, alguna vez te has preguntado si esto del coaching podría interesarte, abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace para que puedas averiguar, investigar y descubrir si realmente quieres iniciar esta carrera. Así que vamos con qué es el coaching, quién es un coach. El coach es un guía, es una persona que acompaña a su cliente del punto A al punto B. De hecho, la palabra coach viene de húngaro, que significa carruaje, coche de caballos, y lo que hace un carruaje es transportarte de un lugar a otro. Y eso es lo que realmente hace el coach. Muchas veces está la típica confusión de el coach ayuda, acompaña, guía, ¿no? Hay gente que incluso tiene cierto rechazo por la palabra ayuda, pero como yo lo he explicado en algunas ocasiones, no pasa nada de hablar de ayuda. Es decir, lo que hay que tener claro es qué hace y qué no hace un coach. Un coach no te va a resolver tu vida, no va a tomar responsabilidad por ti, porque este es el trabajo del cliente. Pero sí que es verdad que ayudamos a la persona a que aclare sus ideas, a que descubra quién es, qué es lo que realmente quiere, para qué lo quiere. Entonces, como te decía, el coach es ese acompañante, esa guía que lo que hace es bueno, pues permitir que el cliente saque lo mejor de sí mismo. El cliente suele venir con muchas ideas, con muchos objetivos, con muchas dudas, un poco ese caos, ¿no? Que todos tenemos. Yo, siendo coach, tengo mi caos en mi cabeza porque es algo bueno, bastante propio del ser humano. Y lo que el coach hará es escuchar al otro, hacerle grandes preguntas, enfocarlo hacia lo que sí es importante. Y siempre digo que el coach tiene un poco esa cualidad de detective, ¿no? ¿Por qué detective? Porque el coach no trabaja con suposiciones, el coach trabaja con hechos. Es decir, si el cliente me presenta determinadas frases, situaciones, contextos, el coach va tomando esta información y se la va devolviendo con una especie de orden al cliente para que el cliente pueda de repente aclarar sus ideas, todo aquello que estaba en su cabeza, ese caos, ese mundo, todas esas ideas, de repente empiezan a tener un hilo conductor, el cliente empieza a ver qué es más importante, qué es menos importante, hacia dónde quiere ir realmente, incluso descubre si quiere ir hacia ese lugar o no. Eso también es una parte muy importante porque a veces el propio cliente en un proceso, en una sesión, de repente se da cuenta de que este objetivo no es suyo, que realmente no lo quiere, que hay algo mucho más importante que esto que había pensado en un principio. Entonces, como te decía, el coach es un poco esa especie de detective, y también otra palabra que me gusta usar para referirnos al coach es un amable molestador. Es decir, molestador en el sentido de que te va pinchando un poco donde te duele, te vas sacando esa información que igual a priori no hubieras querido que los demás viesen o incluso no eras capaz de ver, y de repente te devuelve todo eso que tú le has comentado, le has dicho, de tal forma que el cliente suele tener lo que llamamos esa revelación o ese momento ajá, ¿no? Ese instante en el cual se da cuenta de algo que no sabía, que había pasado por alto, que no le daba mucha importancia, y que de repente eso, el darse cuenta de eso, le permite avanzar y descubrir nuevos horizontes. Otra cualidad esencial de un coach, aparte de hacer preguntas, hacer de feedback, hacer de detective, basarse siempre en hechos y nunca en suposiciones, es esa capacidad de ser neutral, es decir, de no comprar lo que diríamos la historia que nos cuenta el coachee.
Es verdad que yo considero que un buen coach es una persona empática, pero ser empático no es lo mismo que ser una persona que confluye con el problema del otro. Es decir, no se trata de que si tu cliente llora, tú llores con él, si se queja, tú digas sí, claro que sí, yo te entiendo, ¿no? Es una cualidad importante, positiva, que puede incluso dar ese toque más de cercanía, pero realmente el coach no hace eso. El trabajo del coach es mantenerse lo más neutral posible, de tal forma que bueno, pues pueda devolver con la mayor objetividad posible toda la información que el cliente le va proporcionando. Y no solo eso, otra de las cualidades muy importantes de un coach es no dirigir al cliente. Es decir, no dar su opinión, no decir tú tienes que hacer esto o lo otro, esta es la solución a tu problema, tienes que ir hacia allá. No, el coach no hace eso. De hecho, la postura que el coach siempre debe mantener es de igualdad. Fíjate que, por ejemplo, cuando vamos a un médico que nos hace un diagnóstico o incluso a un terapeuta, el terapeuta pues suele estar un poquito por encima normalmente. Hay muchos tipos de terapeutas, estoy segura, pero normalmente pues un médico, un terapeuta, un psicólogo tiene como esa posición de estar un poco por encima del cliente, del modo que le puede dar consejos, le puede decir lo que tiene que hacer, como que yo ya sé porque me he formado y te puedo dar esta información. Una cualidad esencial, una habilidad importantísima del coach es no dar consejos, no decir vas a hacer esto y por qué no pruebas lo otro, ¿no? Es decir, sí, al final de la sesión somos todos humanos y si vemos que el cliente está muy bloqueado, podemos darle como un consejo personal o contar nuestra propia transformación, pero dentro del marco de una sesión de coaching no damos consejos. No opinamos, no dirigimos al cliente a ningún lugar, sino que a través de preguntas que le hacemos a nuestro cliente le hacemos reflexionar. Fíjate, hasta el punto que muchas veces es más fácil hacer una sesión sobre un tema que no conoces de nada que sobre un tema donde tú ya tienes cierta experiencia. Porque al no conocer algo de un tema, pues tú no puedes opinar, no puedes darle una idea personal sobre lo que le está pasando, ¿no? Pero sí le puedes ir sacando información. Por eso siempre a mis alumnas en mis formaciones les digo, aunque sepáis del tema, poneros en posición de yo no sé. Y yo confío en mi coaching. Esta es la parte esencial. Confiar en la otra persona hasta el punto de no opinar, no dirigir, no querer salvarle, ¿no? No tanto ayudarle, porque la ayuda está ahí. Tú estás ayudando con tu mera presencia, con tus preguntas, pero no estás tratando de salvar a la persona. Cuando vamos con ese chip de yo tengo que salvarte, tengo que solucionarte la vida, ahí sí que cometemos ese gran error de dejar de ser coaches, de dejar de ser imparciales, neutros, de ya meternos a querer aconsejar, dirigir, con lo cual la esencia de lo que sería un coach se pierde, ¿no? Entonces, como ves, para aquellas personas que seáis, por ejemplo, poco directivas, que no os gusta decir a los demás lo que tienen que hacer, para aquellas personas que os gusta basaros en hechos, no tanto en suposiciones, ¿vale? La intuición es súper importante para ser coach, pero si nos dejamos llevar por pura intuición, no estaríamos haciendo un proceso de coaching, sería otra cosa, pero no sería coaching puro. Y también aquellas personas que bueno, pues seáis capaces de manteneros objetivos ante un tema, no involucraros, no comprar la historia, pues para vosotros el coaching podría ser una gran herramienta. Y lo que a mí me enamoró del coaching era precisamente esto, que yo no tengo que dar consejos, que yo no tengo que dirigirte, que yo no te tengo que decir lo que tienes que hacer, porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, me gusta que me hagan preguntas que yo pueda reflexionar y sacar de mí todo ese potencial. Y por tanto es una profesión muy bonita, ¿no? Porque lo que hace es que la otra persona, el cliente, crece, descubre cualidades hasta ahora insospechadas. Y fíjate, tú puedes pensar que, bueno, María ya tiene tantos años de experiencia como coach, seguro que ya lo tiene todo claro, solucionado, pues te vas a llevar la sorpresa de que cuando yo, por ejemplo, me pongo en manos de mis propias alumnas para que me hagan coaching como pues parte de su proceso de aprendizaje, de repente me doy cuenta de cosas que yo antes no había visto.
Recuerdo que me pasó además con una alumna italiana en la segunda edición de la formación de coaching, que además a ella le costaba un poco el español, no lo hablaba perfectamente, de hecho llevaba solo 3-4 meses estudiándolo. En aquella pequeña sesión que hicimos de prácticas que hacemos en clase en vivo, que fueron pues como 20-30 minutos, de repente me di cuenta de cosas muy importantes, porque me llevaba a hacerme preguntas muy grandes y cosas que yo en mi día a día pues no suelo reflexionar, ¿no? Entonces, como veis, el coaching es una gran herramienta, es algo para personas que no nos gusta dirigir, pero sí nos gusta ir más allá, ver otras perspectivas, sí nos gusta ayudar, no en el plan salvar a la persona, insisto, sino ayudar a que la otra persona luzca, ¿no? Con todo su potencial, con todas esas partes bonitas que no estamos acostumbrados a ver. Y deciros también que una de las cosas que me gusta del coaching es que tiene muchas salidas. Fijaros, el coaching se puede aplicar a muchísimos ámbitos, tanto el ámbito profesional, como pues quiero tener un mejor desempeño en mi trabajo, mejores relaciones con mis compañeros, quiero aprender a delegar o quiero aprender a montar un negocio, como a ámbitos puramente personales, temas como salud, hábitos, perder peso, hacer deporte. Otros ámbitos que pueden ser pues tener tiempo libre, dedicarme a mí misma, esos ratos de ocio, esos hobbies. Por supuesto, todo el tema de realización profesional, misión de vida, qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué sentido tiene esa parte filosófica, se puede trabajar perfectamente en un proceso de coaching. Por supuesto, todo el ámbito de relaciones, relación de pareja, hijos, amistades, padres, hijos. O sea, como veis, el potencial es enorme. El tema del dinero, por ejemplo, se trabaja muchísimo en los procesos de coaching, porque al final, bueno, pues detrás del tema dinero hay un montón de creencias limitantes, hay un montón de miedos, hay un montón de bloqueos, hay una falta de claridad. Yo, por ejemplo, me he trabajado mucho en todas estas áreas precisamente porque yo tenía que trabajarme en todo esto. Bueno, los que conocéis mi historia sabéis que yo no era así. Era muy tímida, no me exponía, tenía un montón de problemas en cuanto a relaciones familiares, de pareja, etcétera. Era una persona que no confiaba en sí misma, que tenía baja autoestima. Entonces todo esto junto pues daba un resultado de una vida que yo no quería tener. Entonces tuve que trabajarme todo esto y además a la vez lo trabajaba con mis clientes, con lo cual cuando tú trabajas con otros como coach, esto te repercute. Es imposible trabajar algo con alguien y que esto no te afecte, porque significa que estás completamente desconectado y desde ese lugar pues el trabajo no es auténtico, no es profundo. Así que bueno, pues te he querido resumir, creo que me ha quedado un poco más largo este vídeo de lo que había pensado, quién es un coach, qué es lo que hace, qué tipo de salidas existen cuando uno termina de formarse como coach, porque de esos ámbitos que te he dicho, algunos de ellos, luego tú puedes ser coach de salud, coach de relaciones, coach de realización profesional, como fue mi caso, coach de autoestima, luego también está todo el ámbito profesional, liderazgo, emprendimiento, etcétera, ¿no? Y luego el coaching, la parte buena que tiene es que se puede combinar. Por ejemplo, tú eres mentor, pues si introduces el coaching en tu consulta, puede ser mucho más efectivo. O eres psicóloga y también el coaching te puede servir para potenciar pues, tu trabajo con clientes. Es decir, tiene unas salidas muy grandes y es una profesión en constante crecimiento. Así que bueno, pues si te interesa formarte, quieres saber más, te dejo el enlace, incluso me puedes escribir, contarme tu caso para que yo te pueda aconsejar si creo que podría ser un buen coach. De hecho, esto es otro vídeo que quiero hacer para darte una herramienta en la cual tú puedes descubrir a través del propio coaching si el coaching es para ti. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.